Y quédate ahí, se viene el primer episodio de Influencer Podcast con un invitado de lujo que no tiene rival en el mundo editorial. Estamos hablando de Roger Domingo, director editorial del grupo Planeta y de sellos editoriales como Deusto, Gestión 2000, Alienta Editorial. ¿Quién no ha leído la serie Para Dummies? Roger es responsable de todas las publicaciones de los libros que tú has leído y comprado como yo. Hoy lo tenemos en Influencer Podcast y lo tenemos además para hacerle una serie de preguntas sobre su próximo lanzamiento, Tu éxito editorial, en el que enseña el método MAPEA, que es un método para ayudarte a convertir tu idea editorial en un libro bestseller. Así que quédate, empezamos y ahí vamos. Roger Domingo es nuestro invitado. Gracias, Roger, por acceder a esta primera entrevista de la primera temporada de Influencer Podcast. Sabes muy bien, ya hemos conversado tras cámara, digamos, y sabes que te sigo muy, muy de cerca a ti y a todos los autores, que han inspirado este podcast, porque hay que decirlo. Autores como Víctor Martín, Ancho Pérez, eh, creo que no has publicado todavía Oscar Feito, pero vale sé que él te entrevistó a ti porque lo sigo muy de cerca también. Son podcaster y marketers que admiro. Has editado a Pilar Jericó, eres gerente editorial del grupo Planeta, tienes a cargo sellos editoriales como Deusto, Gestión 2000, y bueno, yo quería en este encuentro, ¿por qué no rendir honor a quien está detrás de toda esa maquinaria editorial? Roger, ¿cómo ha impactado la disrupción digital tecnológica a la industria editorial? Buena pregunta para empezar, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, un placer estar aquí contigo en el podcast. Es una buena pregunta y es un poco lo que los editores, digamos, no dejamos de darle vueltas. La disrupción tecnológica ha afectado completamente al mundo del libro, afectado por completo al mundo editorial, pero quizá de un modo distinto a como preveíamos al principio. Me explico. Cuando a partir de 2010 salió el Kindle, por un lado, salió el iPad y las personas podían ya empezar a trabajar con tabletas. Lo que la mayoría del mercado pensó, entre los que me incluyo, fue que el libro electrónico crecería muy rápido y que de algún modo acabaría canibalizando al libro impreso. De hecho, cuando salió el Kindle, cuando Amazon sacó el Kindle al mercado, enseguida se hizo con una cuota del 25%. En el primer año del Kindle ya se hizo con una cuota del 25%. Y Amazon decía esto, eran datos de la propia Amazon que decía, oye, de cada 100 libros que vendemos, 25 son en Kindle y además con una añadiduría. Y es que la gente que tiene un Kindle, desde que tiene Kindle, compra mucho más libros que antes de comprar Kindle. ¿Vale? Con lo cual, por un lado, porque son más baratos los libros electrónicos y por otro, porque tienes más facilidad. Claro, en España, por ejemplo, en América Latina todavía no estaba tan extendido el libro electrónico. ¿Qué pensamos? Pues que enseguida subiría también. Es decir, que ocurriría algo distinto. Enseguida pasaría al 25% y que, por tanto, pues canibalizaría muy mucho las ventas de libros en papel. Empezamos a prepararnos, etc. Lo que ha ocurrido, sin embargo, no ha sido esto. En Estados Unidos enseguida creció el 25%, pero luego se mantuvo y ahora está más o menos igual. Lleva 10 años entre un 25 o 30%. No ha crecido exponencialmente. Muy curioso. Sí, de hecho, cada vez se venden más libros en papel. Es decir, no ha canibalizado. Lo que ha ocurrido ahora en Estados Unidos y que está ocurriendo en el resto del mundo es que la gente no solo compras, hay gente que solo compra papel, hay gente que solo compra en digital, pero lo que ocurre en mayor medida es que hay gente que compra en papel o en digital en función de las necesidades. Dependiendo del libro, hay veces que es un libro que quieres guardar, lo compras en papel, quizás un libro que quieres regalar y de hecho
hay pocas cosas más bonitas que regalar un libro, ¿no? Dices Sí. tanto de la persona a quien le regalas un libro, con lo cual evidentemente preferimos regalarlo en papel. Y en cambio hay veces que dices, no, quiero este libro porque es un libro más de libro técnico, igual es un libro más de usar y tirar, que voy a solo aprovechar para un viaje. Es un libro que igual no conozco tanto y no me quiero arriesgar a comprar el papel, que es más caro, lo compro en digital, o lo compro en digital porque es más fácil, tengo más acceso, igual en mi librería de debajo de casa no está en papel, pero digamos simultánean, ¿no? A veces compro en papel, a veces compro en digital. ¿Cuáles son los datos en España? En España en realidad no llegó ni al 25%, ¿eh? Ahora está dentro, depende un poco el género. Sí, la novela erótica, por ejemplo, es mucho más porque nos garantiza este anonimato, esta privacidad. Si estamos en el metro, ¿no? En el autobús leyendo una novela erótica, con el Kindle nadie sabe quién es. En cambio, evidentemente, si es una novela erótica en el metro, ya todo el mundo sabría, ¿no? Con lo cual depende de los géneros, pero estamos en un 10% más o menos, ¿eh? Con lo cual de cada 100 libros que se venden, 10 son en digital, 90 son en papel. En América Latina son cifras parecidas, un poquito menos. Más Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se comporta esta tendencia en América Latina, en Latinoamérica? Ha empezado más tarde, ahora ya la mayoría de novedades se publican simultáneamente en papel y en digital. Y está creciendo a un buen ritmo, pero está todavía en estas cifras, está entre un 5 y un 10%, no ha explotado tampoco, ¿no? Porque claro, para comprar en digital necesitas también un lector, un dispositivo, ¿no? Lo que sí ha ocurrido, o sea, decíamos que pensábamos que cambiaría por completo, lo que sí ha ocurrido es que, claro, la disrupción no ha hecho que el libro electrónico canibalizara el libro en papel, pero lo que sí ha hecho, y esto es muy importante, es que le ha dotado al consumidor de mayor ofertas de ocio. Para entendernos, antes mi competencia, yo siendo editor, mi competencia, la competencia de los libros era muy poquita. Que si antes, hace, no sé, 20 años, tú querías aprender astronomía, porque, no sé, de golpe te daba por aprender astronomía, lo que hacías era ir o a la biblioteca o a la librería a buscar libros de astronomía. Ahora no, ahora si quieres aprender astronomía, pues tienes muchas más cosas, ¿eh? Pues tienes YouTube con tutoriales, tienes páginas web, etc. Con lo cual, la competencia ha cambiado. Y también, no solo la competencia de aprendizaje, decía antes, la competencia de ocio. O sea, ahora, yo cuando publico un libro, sé que tengo que publicar un muy buen libro, porque si no publico un muy buen libro, está la persona que le dedica 3 o 4 horas a mi libro, puede decidir dedicárselas a una serie de Netflix. Por supuesto, por eso es que entiendo Claro. y te seguía en algunas entrevistas previas a esta, que no solamente necesitaba hacer un buen libro y pensar que puede ser publicado, sino que también el editor, tu oficio, hoy actualmente piensa también en los formatos, ¿cierto?, de contenido que deben ser posibles en ese cuerpo de texto para poder hacerlo rentable. Háblanos un poco de eso. ¿Cuáles son los formatos de contenido con mayor relevancia o que deben estar presentes siempre en el proceso de promoción de un libro? Sí, lo que intentamos siempre es que cuando encontramos un autor que tiene, digamos, un conocimiento, digamos, que se puede comercializar, que se puede universalizar, trabajar desde el principio, no solo con el libro en la cabeza, sino en los distintos formatos. ¿Qué intentamos? Intentamos partimos de la base de que lo importante es el contenido. Tienes que ser un contenido muy bueno, tiene que ser original, tiene que ayudar a las personas que lo compren, pero el formato ya no es tan importante, porque no hay un único formato, no solo el libro en papel, sino que tenemos el libro en papel, tenemos el libro digital, tenemos el audiolibro, que cada vez funciona mejor, tenemos también el curso online, como no hay gente que prefiere un curso online. Tenemos las conferencias en vivo, que en el fondo es el mismo contenido y entregado por el mismo autor. Y luego tenemos que intentar también ver si este contenido se puede convertir, en el caso del ensayo, en un reportaje audiovisual o en una serie documental,
Y en el caso de la ficción, si esa ficción, esta novela, ¿no?, que originalmente es una novela, se puede convertir también en una serie de televisión, en una película, en cualquier producto audiovisual nacido a partir de la novela o del libro, fuera cual fuera el género en cuestión. Así es, así es. Roger, damos por hecho, y esto es para quien nos escucha y aspira, ¿ok? Poder escribir un libro que tenga posibilidad de edición. Sin redundar, todos podemos ser publicables, en tanto podemos ser capaces de crear creativamente un ebook. Ahora, sin embargo, yo quiero que nos dejes claro, por favor, para aquellos que también aspiran y sueñan de más a veces, ¿okay? Porque creen que quizás que hacer un libro es muy fácil, que como ya la plataforma de Amazon o editores como tú tienen ya una experiencia. Bueno, yo hago un ebook, a ver, por ejemplo, agarro una aplicación gratuita para maquetarlo, por ejemplo, lo subo a Amazon y ya, listo, ya soy un bestseller, un autor. Eh, por favor, oriéntanos en los pasos básicos y sobre todo los pasos que en lo personal, y me refiero a ti, que tú creas que deban ser muy enfáticos, a lo que tú siempre marcas en el check. Y me anticipo un poco porque quiero que aclares esto, en tanto también trabajo en marketing, ya lo sabes, y muchos de mis clientes, por ejemplo, quieren, porque escuchan simplemente, hacer un libro porque saben que eso les puede dar autoridad. Por favor, refuérzanos esa parte y háblanos de qué se necesita en realidad para hacer un buen libro. Y empecemos por el tema de la audiencia, de generar una audiencia. Porque como decía Oscar Feito en alguna de las entrevistas que te hizo, a ver, ¿cómo vendes si no tienes audiencia? Quiero ganar dinero en Internet, ¿cómo hago? Bueno, ¿qué estás haciendo para generar primero una audiencia? Por favor, complementa un poco esa idea, Roger, con tu experiencia. Sí, correcto, Víctor, tienes toda la razón. Hay dos cosas. Yo siempre digo que escribir un libro tiene que ser el final de un largo trayecto Así y es. no el inicio de un viaje. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que cuando escribas el libro, para que el libro tenga éxito, para que se venda y para que te revista de esta autoridad que comentabas, tienes que de algún modo ser ya un especialista. Es decir, tienes que tener un trabajo previo. ¿Qué ocurre? Ocurre que a menudo hay personas que se introducen en un nuevo sector, ¿no? Imagínate, tú trabajas también, aparte del marketing, en el campo del SEO, Así ¿no? es. Imagínate que una persona, un recién licenciado, dice, me interesa el SEO, voy a trabajar con el SEO, voy a intentar ganar clientes para venderles mis consultorías o mis mentorías de SEO. Y se le ocurre que lo primero que puedo hacer es escribir un libro. Piensa, si escribo un libro sobre SEO, me convierto en especialista sobre SEO y a la postre esto me hará ganar pues, autoridad, más clientes, etcétera, ¿no? Esto no suele funcionar. ¿Por qué? Porque el libro que publicas, si no tienes experiencia en SEO, muy difícil escribir un buen libro Claro. sobre SEO. Si tienes que tener, si me permites la expresión, el culo pelado. Si tienes que, Claro que sí. claro, tienes que haber tenido pues 1000 clientes, 1000 proyectos, 1000 problemas, 1000 fracasos. De los fracasos también se aprende, ¿no? Exactamente. Si no, tú puedes escribir un libro. Yo no digo que no lo escribas, ¿eh? Simplemente digo que no esperes que el libro sea luego un bestseller. ¿Qué hay que hacer? Escribir el libro cuando ya sabes sobre la cuestión. Cuando llevas tiempo trabajando, cuando llevas tiempo trabajando esta temática, sea porque tienes un blog, sea porque das clases, sea porque tienes un podcast, ¿no? Un canal de YouTube, que tienes clientes igual, que ya estás trabajando, es cuando poder escribir un libro. ¿Por qué? Porque cuando escribes el libro, tras este proceso, el libro fluye. Y el lector esto lo nota. No tienes que estar cada 5 minutos intentando buscar información. Ya tienes la información, el libro fluye y el lector lo agradece y se acabará convirtiendo en un buen libro. Con lo cual, lo primero es que antes de escribir el libro, se recomienda siempre trabajar la materia. También se nota mucho, por ejemplo, cuando alguien escribe un libro sin saber muy bien de qué habla, porque va picando de aquí y de allá y en el fondo acaba dando mensajes contradictorios. No, tú tienes que tenerlo todo en tu cabeza
y después de muchos años, pues en tu caso, por ejemplo, trabajando sobre SEO o sobre SEM, te pones a escribir, porque no tienes que buscar información. Evidentemente hay información que no te acuerdas, a ver cómo fue la tasa de conversión de este cliente, ¿vale? La buscas y la pones, pero no tienes que explicar nada porque ya lo conoces. Bien, con lo cual, lo primero es trabajar mucho y luego en paralelo, lo que es importante es crear una comunidad. Es importante crear una comunidad porque así cuando el libro se publique ya habrá una serie de personas que te están siguiendo, que te valoran, que te admiran, que quieren tu trabajo y que están esperando como agua de mayo a que el libro se publique y que la primera semana en que se publique el libro, cuando mandes el primer email o hagas el primer post o la primera comunicación en redes sociales, corran a comprarlo. ¿Vale? Y es importante que corran a comprarlo porque si no, no tendrás ese ejército de evangelizadores, de prescriptores que harán empezar la bola de nieve. Y al final, ¿por qué compramos un libro? Compramos un libro por las mismas razones que vemos una película o una serie de Netflix, porque nuestros amigos o gente que consideramos que son autoridad en la materia lo saben. Oye, léete este libro que es maravilloso. Oye, pues vaya y me lo compro, ¿no? Esta serie es la mejor serie del año. O sea, al final trabajamos o funcionamos con recomendaciones sociales. Con lo cual se necesita que haya una serie de gente que hable de tu libro, que empiece la conversación sobre tu libro, que sean capaces de convencer a otros de leer su libro. ¿Cómo se consigue esto? Pues teniendo una comunidad. Y cuando digo una comunidad, es una cuestión siempre cualitativa y no cuantitativa. Hay autores que dicen, yo tengo una gran comunidad porque tengo 100.000 seguidores en Instagram. Y dices, sí, pero estos 100.000 seguidores, ¿qué grado de engagement tienen? Es decir, porque hay veces que hay autores con solo 5.000 seguidores que tienen mucho más engagement. Por tanto, por eso digo que no es una cuestión cuantitativa de miles de seguidores, sino cualitativa de la calidad, ¿no? Sí, puedes tener solo 5.000, pero que estos 5.000 realmente estén a muerte. Tenemos que recordar siempre, seguir a alguien en las redes sociales, leer su blog, esto no implica compra. La tasa de conversión generalmente es del 1%. Claro. Solo el 1% de los 100.000 seguidores. Tú podrías decir que es muy poco, claro, ¿no? Pero eso se ve en la medida de la proporción, ¿no? Como tú lo explicas muy bien. Pero sí, la tasa es baja. Sí. La tasa es baja si el engagement no es alto. Cuanto más engagement, más venta. Lo que tienes que tener es tener un ejército de seguidores, pero seguidores de verdad, que están a muerte contigo, que quieren tu conocimiento, decía antes, que están esperando tu libro como agua de mayo. Estos son los seguidores. Con lo cual, hay que hacer el proceso, digamos, en paralelo. Por un lado, ganar experiencia, ganar conocimiento para escribir el libro cuando ya sabemos sobre la materia de la que vamos a escribir, y en paralelo ir creando esta comunidad para que cuando publicamos el libro pues ya haya ese ejército de lectores, de seguidores que corran raudos a las librerías a comprarlo. Así es, como decimos en SEO, haciéndole tracción, ¿no? Exactamente. Justamente para que esos seguidores, esa comunidad, como tú bien diferencias, ¿no? Una cosa es tener un número cuantitativo y la respuesta y la reacción cualitativa. A mí me gusta pensar en seguidores comprometidos como personas que son así, tal cual el panal de abeja, son un enjambre, ¿no? Un enjambre que va a responder y va a reaccionar con tu producto. Roger, para quienes están aspirando en este momento, ok, entiendo el proceso, entiendo que tengo que hacer una comunidad, me decidí a hacer mi libro, ok, para esas personas, ¿cuándo un libro es publicable? ¿Con qué debe contar para hacerle un guiño a un editor como Roger Domingo para que voltee a verlo? Pues hay que partir de la premisa de qué ofrece este libro. El libro, yo suelo contar que cuando escribes un libro tienes que intentar pensar siempre en el lector. ¿Qué vas a aportar? Y en un libro hay dos formas de aportar. Si es una novela, lo que básicamente tienes que aportar es entretenimiento.
evidentemente tiene que estar bien escrita, ¿no? Aunque no hace falta ser García Márquez, pero tiene que estar bien escrita, pero sobre todo tiene que ser entretenida. Si no es entretenida, oye, la gente no va a seguir leyendo, ¿no? Con lo cual, entretenida, bien armada, bien estructurada. Tienes que saber respetar los códigos del género y por eso tienes que haber leído mucho. Si escribes novela negra, por ejemplo, la novela negra está cargada de códigos internos del género. Se lee entre líneas, ¿no? Hay cosas que sabes que van a pasar porque el autor no lo ha dicho, pero ha dejado caer que van a pasar, o para descubrir quién es el asesino, etcétera, ¿no? Con lo cual hay que conseguir, hay que dominar estos códigos, y estos códigos se dominan cuando has leído mucho de este género. Sí, el metalenguaje del género. El metalenguaje del género tiene que estar evidenciado en el estilo también, obviamente, y en la narrativa. Exactamente. Y esto ocurre tanto en ficción como no en ficción, ¿eh? En novela como en ensayo. Si quieres escribir un ensayo, imagínate, por ejemplo, que quieres escribir un libro de liderazgo, tienes que leer a todos los autores que son los referentes en liderazgo. Tienes que leer a Warren Bennis, a Kotler, a Kotter, a Badaracco, a Drucker cuando vivía. ¿Por qué? Porque si no lees todo lo publicado sobre la materia, se va a notar. Tienes que leerlo todo. Hay veces yo me encuentro manuscritos que los autores me comentan algo como si fuera un gran hallazgo, ¿no? Un gran descubrimiento. Dices, pero, hijo mío, esto está muy bien, pero eso lo dijo Drucker, ¿sabes? Sí, sí. O eso lo dijo... Permíteme este inciso, pero es que si no lo digo, bueno. Es como cuando escucho yo en la literatura de desarrollo personal ya una frase que es cliché de eso de tu mejor versión, ¿no? Hay tanta gente que habla de tu mejor versión, queriendo obviamente emular un desarrollo personal interno, pero no es nada novedoso, como tú lo dices, no aporta. Si yo pongo en la solapa de mi libro que envío a Planeta el título de Sé tu mejor versión, no estoy diciendo en realidad nada novedoso. Claro, y aparte es que es muy fácil que si no lo haces, de algún modo se advierta, el lector lo advierta o directamente el editor. Yo pongo, por ejemplo, un caso que es que me pasa últimamente, me pasa a menudo. Recibo manuscritos, por ejemplo, de gente que dice, que están hablando sobre el cerebro, por ejemplo, y dicen, yo cuando pienso en el cerebro siempre pienso en una metáfora, en un símil. Es el símil del jinete y el elefante. El jinete lleva una serie de cuestiones y el elefante, porque tenemos como los dos cerebros. Estás leyendo y dices, pero esto no es tuyo. Claro. Pero claro, es que además es muy divertido porque puedes tirar del hilo. En España, en América Latina igual es distinto, pero en España, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que originalmente hubo un autor, Jonathan Haidt, que escribió un libro donde en el 2007-2008 que explicó esta teoría. Es una teoría a la que le dedicó un libro completo, la teoría del símil del jinete y el elefante. Luego lo utilizó Mago Moré, creo, ¿no? ¿Perdón? Luego lo utilizó Mago Moré Sí, pero exacto, pero antes de Mago More lo utilizaron los hermanos Heath. Okay. Los gemelos Heath. Y More lo leyó de los gemelos Heath. Luego esto es un poco el juego de la electricidad. ¿Sí? La teoría la inventó Haidt, de ahí pasó a los gemelos Heath, y More leyó a los gemelos Heath. De hecho, More escribió el prólogo, ¿no?, de la edición española de los gemelos Heath, y luego en su libro More lo comentan, pero claro, More lo hace bien, porque claro. More dice, tal y que comentan los gemelos Heath a raíz del libro original de Jonathan Haidt, hay una teoría y luego él describe la teoría. ¿Qué ocurre? Que More da, aparte de que su libro se ha vendido muchísimo, llevamos 70.000, 80.000 ejemplares, con lo cual mucha gente lo ha leído, también da muchas conferencias. Luego él esto lo cuenta siempre en las conferencias. Luego, ¿qué pasa? Pues evidentemente que uno a veces va a una conferencia, oye la anécdota, o quizá la lee, la apunta, pero luego se cree que es suya, porque ya no recuerda que la ha oído en algún lado. Porque al final también tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos. Nosotros podemos tener buenas ideas, pero lo más probable es que sean ideas que vienen de otro sitio. Tenemos que hacer esta labor de introspección, decir, ya, pero esto se me ha ocurrido a mí o
o ha sido una sinapsis a través de otras ideas. Con lo cual, y luego hay personas, simplemente, pues claro, ocurre que hablan de esto porque no recuerdan si lo vieron en una conferencia de Magomore, si lo leyeron en su libro, si alguien se lo contó, lo que sea, pero se lo atribuyen como propios. Claro, ¿qué ocurre? Pues que si haces esto, pues el editor pues seguramente te va a decir que no lo quiere, que no lo va a publicar. En caso de que al editor se le pase, que evidentemente puede ocurrir, siempre habrá algún lector que lo vea. Y siempre, y esto es una cuestión a tener en cuenta muy importante, siempre hay alguien con más tiempo libre del que tú tienes. Y digo tiempo libre suficiente para irse a Amazon, poner una reseña y decir, este libro es una bazofia porque no tiene en cuenta esto y lo otro. Con lo cual, estamos en un mundo donde todo se sabe. Si no haces los deberes, se va a saber. Con lo cual, y para cerrar, importantísimo leer todo lo previo, hacer los deberes y así nos aseguramos que escribimos un buen libro. Así es. Roger, y para complementar esto, porque me hace acordar de ciertas dificultades que tenemos, por ejemplo, en las salas editoriales SEO, ¿no? Sobre todo cuando tratamos con profesionales del mundo del periodismo, incluso galardonados, ¿no? Que ya están acostumbrados a escribir para web con un tono más periodístico, sin incorporar SEO de momento, ¿no? Te lo comento porque dentro de este contexto, a muchas personas, dado el ejemplo que te doy, periodistas que no conocen la manera de escribir SEO, les cuesta mucho asimilar, ¿no? Un tipo de lenguaje que es de la semántica web, que al final es un lenguaje sencillo de entender. ¿Me explico? Es un lenguaje que te puede explicar algo muy complejo de una manera, entre comillas, fácil o asimilable, ¿no? Entonces, es un poco también lo que entiendo cuando hablas de escribir para las personas y no tanto para ti. ¿Sí? No verte tú tanto el ombligo y hablar y ser un yoísta, ¿no? Sino de saber cómo comunicarte de forma fácil y con una manera, con el componente, como tú bien lo describes, del solucionador, ¿ok? Con las personas, para que pueda haber mejor conexión y comunicación con el libro. Roger, en el proceso editorial, dentro de tu background ya de autores publicados, ¿cuál de estos procesos de promoción puede ilustrar mejor lo que nos enseñas en el método MAPEA, ¿okay? En la sección de marketing? Quiero decir, te estoy pidiendo que empieces en una promoción, ¿okay? De los autores recientes, sobre todo, ¿por qué no en el área de marketing? ¿Okay? Que puede ilustrar muy bien el proceso de haber creado previamente una comunidad, ¿sí? Posteriormente, el desarrollo de un texto basado en una necesidad apuntando a un solucionador, y luego todo el proceso que ya apalancas tú directamente a través de tu rol de editor con la casa editorial. Y hablo de la posterior promoción, tracción de conferencias. Por favor, explícanos un poco ese ciclo de vida del proceso para que los autores que se quieran iniciar puedan visualizar por qué es importante aspirar a tener un libro y convertirlo en bestseller a través del método MAPEA. Sí, buena pregunta, Víctor. Sí, en el método MAPEA, que es un programa formativo, se titula Tu éxito editorial con el método MAPEA, en la web es tuexitoeditorial.com. Básicamente explico todo el proceso para conseguir escribir un buen libro, para conseguir publicarlo con una editorial y que una vez publicado se convierta en un bestseller. ¿Qué vemos? Pues lo primero, que lo que ya hemos comentado de cómo escribir un buen libro, leerlo todo, etc. Lo siguiente, cómo contactar con una editorial. Y lo primero que hay que hacer aquí,
es seleccionar las editoriales afines, en las editoriales que publiquen esta temática. O sea, no todas las editoriales publican de todo. Hay muy pocas editoriales que sean generalistas, que publiquen todo. La mayoría está especializada. Si queremos publicar un libro sobre SEO, por ejemplo, pues tenemos que ir a buscar las editoriales que publican libros sobre SEO, sobre marketing, sobre informática, si quieres. Bueno, no, pero no van a ser las editoriales literarias, no va a ser las editoriales donde se publican las novelas. Con lo cual, primero hay que hacer esta labor de introspección, de análisis del mercado, de ver dónde encaja, y luego hay que preparar lo que llamamos la carta de presentación y el briefing. La carta de presentación es el cuerpo del mensaje. Cuando ya tienes la lista de editoriales, ya lo mandes y dices, querido editor, te mando el briefing y te mando el manuscrito de mi texto, y aquí hay que presentarse, por eso se llama carta de presentación. Hay que presentar, explicar de qué va el libro, novelas, un libro técnico, sobre esto, sobre lo otro, quiénes somos, cómo podemos ayudar a la promo, y aquí es donde explicamos lo de la comunidad. Tengo una gran comunidad de seguidores, con X mil seguidores, qué tal, un canal de YouTube, lo que tengamos, para que el editor diga, oye, pues la temática es interesante y además esta persona sabe moverlo, lo comunica bien, es decir, me puede garantizar un mínimo de ventas ya solo entre sus propios seguidores. Y luego esto es junto con un briefing, que en el briefing se resume la obra. El briefing en el curso lo vemos con mucho detalle. En el briefing tiene que explicar exactamente de qué va la obra, qué género, cuántas páginas tiene, qué número de palabras, a qué público va, cuál es el público objetivo, cuál es el solucionador, es decir, qué soluciona, digamos, qué demanda del mercado resuelve el libro. Y luego explicar también un poco los contenidos, porque puede haber varios libros sobre la materia y hay que explicar por qué tu libro es mejor que el resto. Sí. Si yo escribo libros sobre SEO, pues porque tengo más experiencia, he trabajado con empresas más grandes, porque tengo mayores tasas de conversión, no sé, lo que sea, pero explicar cuál es el punto distintivo. Con esto se manda a la editorial. Si se ha hecho bien el trabajo, lo más probable es que la editorial diga que sí, apueste por publicar el libro. Lo siguiente ya es negociar el contrato, también lo vemos en el curso, y luego ya cuando el libro está publicado tenemos que hacer la campaña de marketing. La campaña de marketing y de comunicación, básicamente lo que tenemos que intentar es que cualquier persona que sea potencialmente susceptible de interesarle un libro sobre SEO, en este caso, sepa que el libro se ha publicado. Es decir, si yo trabajo en SEO y Víctor escribes un libro sobre SEO, tú tienes que conseguir que yo al menos sepa que el libro está publicado. Pero si no sé que el libro se ha publicado, no lo voy a comprar. Luego ya hay otras técnicas para no solo que lo conozca, sino que lo compre. Las técnicas de persuasión y de subvención para que el cerebro del lector, digamos, empiece con el acto de compra. Oye, me interesa tal. Pero lo primero es saber que el libro se ha publicado. Eso lo vemos en el curso también. Y luego hay que hacer toda la labor de comunicación y promoción. Y hay una cosa importante, y es que hay autores que a veces creen que la editorial lo va a hacer todo. Y la editorial, sí, la editorial va a hacer, pero la editorial no es el puntal. Quien tiene que ser la columna vertebral, quien tiene que llevar el esfuerzo, tiene que ser el editor. ¿Por qué? Porque el autor, perdón. Porque sin autor no hay bestseller. La editorial va a intentar, porque estás en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación en general, te va a ayudar quizá con las presentaciones, te va a hacer el libro tráiler, bueno, una serie de cosas al principio. Pero quien tiene que estar dando el callo, quien tiene que estar ahí peleándoselo, exacto, ese es el autor. Con lo cual es muy importante que el autor sepa, que el autor no deje de hablar del libro. Aquí me gusta poner un símil, y es que del mismo modo que, por ejemplo, cuando tienes hijos, llevas a los hijos al colegio para educarlos. Sí, pero no delegas toda la educación en el colegio. Ok, claro. Hay una serie de cuestiones, valores, principios, educación, respeto, etcétera, que lo haces tú. En el colegio van a aprender pues, a multiplicar, a dividir, ese tipo de cosas, ¿no?
pero hay una serie de cosas que las explicas tú. Si no delegas todo en el colegio. Lo mismo con la publicación de un libro. La editorial va a hacer mucho en función, digamos, de sus capacidades, pero hay que tener presente que el autor es fundamental para llevar un buen proyecto de libro a buen puerto. Roger, puntualmente el tema de la estructura de costos. Para aquellos que se preguntan cuánto puedo ganarme por comisiones, fee, el royalty, háblanos un poco de esa distribución de la estructura de costos de un libro. Sí, generalmente es lo más extendido. El autor percibe el 10% del PVP, del precio de un libro. Es decir, si el libro cuesta en euros, el libro cueste a 10 euros, el autor recibe 1 euro. Si cuesta 20, 2 euros. Esto está bien comentarlo porque hay veces que dice, oye, pero la editorial se queda con todo. Y no es realmente así. No. La editorial se queda lo mismo que el autor. Si vas a hacer el escandallo de costos que comentabas, imaginemos que un libro vale 10 euros. De estos 10 euros, el 35%, o sea, 3,5, se los queda el librero. Es lo que gana la librería para tener el libro expuesto. Y ahí se fue una buena tajada, ¿no? Claro, y venderlo. Pero bueno, la librería tiene sus costes, el local, el personal, el sistema informático, etc. Luego viene la distribución. El que lleva los libros, el distribuidor, que lleva los libros desde la impresión a cada uno de los puntos de venta, cobra el 15%, es un 1,5. Con lo cual, de los 10 euros ya nos hemos comido 5. De estos 5, generalmente, el coste de producto, lo que cuesta pues, traducir el libro, si hay traducción, corregirlo, maquetarlo, imprimirlo, la cubierta, porque hay un diseñador, la foto de cubierta, generalmente hay una foto de cubierta, todo lo que... Esto suele ser unos 3 puntos, 3 euros. Con lo cual estamos ya que nos quedan 20. Y de estos 20 se reparten la mitad para el autor, la mitad para el editor. Y de esto que cobra el editor es el ingreso que tiene. Luego tiene todos sus costes, digamos, de personal, de oficinas, tal, ¿no? Con lo cual, en realidad, la editorial y el autor acaban cobrando lo mismo, con una salvedad, que quien invierte, quien acomete la inversión económica para que el libro sea una realidad, que el libro se produzca, es el editor. El autor, por supuesto, ha estado 1 año o 2 años escribiendo el libro y ha dedicado mucho tiempo. Pero para que el libro se pueda imprimir, al impresor le da igual si el libro se vende o no se vende. Él quiere cobrar. No le vas a decir, oh, no te puedo pagar porque se ha vendido poco. No, tú le pagas la factura. Con lo cual, quien corre los riesgos es el editor. Claro, la publicación es un hito para el autor, pero en realidad también hay que decirlo, como aclaras muy bien esos números, también hay que decir que el negocio es posterior a la publicación. O sea, no... Claro, la cuestión es que para una editorial hay muchas veces que hay autores que dicen pues que ninguna editorial me quiere publicar. Bueno, hay que entender que las editoriales haciendo es un negocio. Las editoriales tienen que vender libros. Para una editorial, cuando saca un libro al mercado, para hacer break-even, es decir, para machear con la inversión, tiene que vender unos 2.000 ejemplares. Depende un poco de los costes que haya tenido, puede ser 1.500, 2.000 o 2.500, pero en general la editorial no gana dinero, solo paga costes hasta que se venden 2.000 ejemplares. Con lo cual, claro, la editorial hay veces que dice, oye, este libro es fantástico, es maravilloso, pero es que no hay mercado para 2.000 ejemplares. Porque además con 2.000 ejemplares tampoco gana dinero. Una editorial lo que busca es pues, vender 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 ejemplares, ¿no? Porque es donde puede no solo recuperar la inversión, sino también ganar dinero. Con lo cual, el autor esto tiene que tenerlo presente. Es decir, mi libro puede llegar a vender 2.000 ejemplares. Vender 2.000 ejemplares no es fácil. Hay mucha competencia. Decíamos antes, no solo en libros, en YouTube, en 1.000 cosas, ¿no? Con lo cual, hay que para que la editorial quiera publicarlo y para que luego se venda y que el autor gane dinero y que puede llegar a ganar mucho dinero, por supuesto, hay que hacer un buen libro y sobre todo hay que conseguir que se venda. Roger, cuéntanos
una experiencia que no te haya salido muy bien, que pueda ser considerada incluso como un error en tu carrera profesional, que te haya enseñado, que te haya hecho cambiar la perspectiva de cómo hacer una rutina, un trabajo, el trato con alguien. Cuéntanos un poco de esto, Roger, en el mundo editorial. ¿De qué debe Pues cuidarse un editor como tú? Para que sí, nos no, puedas dar errores muchos, cometemos errores y yo el primero todos los días. No, el error básico que cometemos los editores, yo he tenido muchos, es que nos cuesta, porque claro, no hay una ciencia, ¿no? No hay una fórmula matemática, saber cuántos ejemplares vamos a vender de un libro. Y nosotros podemos pensar que vamos a vender, pues no sé, 5.000 ejemplares, pero luego resulta que no. O también puede pasar que pensemos que vamos a vender 5.000 ejemplares y, como ha ocurrido muchas veces, estos 5.000 ejemplares se acaben el primer día. Y luego, ¿qué problema tenemos? Que nosotros tenemos que, cuando se acaban, tenemos que reimprimir. Y claro, reimprimir es complicado porque se tardan unos días, luego tienen que llegar al punto de venta. Entre que decides reimprimir y llegan al punto de venta y la gente los puede volver a comprar, pues pasan un buen número de días. Y claro, es muy difícil decidir esta cifra, ¿no? A mí me ha pasado pues, que el libro que pensaba que venderían 5.000, tampoco tiene que, cuando decimos 5.000 sabemos que 5.000 durante 2 semanas, que es lo que tardamos, ¿no? Si se venden, hacemos más, si se venden, hacemos más. Me ha pasado alguna vez que se vendieron los 5.000 en un día y luego tienes un problema, y es que no solo que el autor se enfada, y se enfada con toda la razón del mundo, sino, y esto es lo que te pone en las pilas, es que los fans del autor se enfadan. Wow. Luego me ocurrió con un autor, no voy a decir el nombre para no... Está bien, sí. Pero bueno, no se quejó, pero vino a decir en redes sociales que yo era el editor, porque había muchos fans que no lo sabían, por supuesto, y que, bueno, no había ejemplares porque yo había decidido hacer solo 5.000. Y era un autor que tenía millones de fans. Y luego estuve 2 semanas con miles de notificaciones. Sí. Pues dale a la máquina, imprime más, queremos el libro, ¿dónde lo podemos comprar? Y tal. Y digo, Dios, qué locura. Sí. Y esto está bien porque me ayudó a saber, porque esto además yo estaba empezando cuando esto ocurrió hace unos años, oye, que esto es muy importante porque no es ya tanto el dinero que luego puedes ganar, ¿no? O digamos, el coste de oportunidad de no poder vender. Hay que entender que hay fans que cuando creen el libro no entienden que no se pueda comprar. Porque quieren el libro y llevan meses esperando el libro y saben que su amiga ya sí que ya lo tiene, ¿no? Y ellas no lo tienen y puede ser un poco violento, con lo cual esto fue un buen aprendizaje. Y bueno, te podría contar muchos más, pero No tampoco me quiero. imagino, Roger. Roger, tus próximos pasos y qué historias de ti te estás contando tú a futuro. No, hombre, básicamente yo voy a seguir publicando. No, lo que me enorgullece y donde quiero digamos, cuando eche la vista atrás, ¿no? Dentro de unos años, como dices, es ver que los libros perduran. Al final, uno sabe que ha hecho un buen trabajo cuando en la mente de los lectores, en la mente de los consumidores, los sellos que ha dirigido, yo llevo 10 años dirigiendo, por ejemplo, Deusto o Alienta, son sellos buenos. El sueño al final de todo editor es conseguir lo que Jorge Herralde, ¿no?, consiguió con Anagrama. Y es que el lector de Anagrama le tenía tanta confianza al editor, a Jorge, que compraba los libros sin saber de quiénes eran. La colección amarilla de Anagrama, ¿no?, que todos hemos visto, a veces Jorge Herralde publicaba autores húngaros del siglo XVIII de los cuales nunca nadie había oído hablar ni una palabra. Pero la gente los compraba porque decía, bueno, si lo ha publicado Anagrama es que será bueno. Si lo ha publicado Anagrama, es decir, si Jorge ha decidido que este libro tenía que ser publicado, traducido al español, es que merece la pena. Con lo cual tenía lectores ciegos, ciegos en el sentido de que compraban ciegamente. Al final uno, como editor, a lo que pretende es esto, o sea, dejar un pozo y a conseguir que
que a veces un lector pueda tener dudas, oye, no sé si comprarme este libro o no comprármelo, pero que diga, oye, pues si lo ha publicado Deusto o lo ha publicado Alienda, me da confianza. Voy a darle un voto de confianza y lo voy a comprar. Y esto es un poco lo que quieres dejar como legado, ¿no? Este tipo de marcas y también una serie de buenos libros. Al final uno sabe que hay libros que tienen menos recorrido comercial, pero hay libros que ayudan a cambiar vidas. O sea, a mí lo que me satisface es cuando hay alguien que dice, oye, no sé, este libro me ha cambiado la vida, he hecho esto distinto. Hay libros que cambian y me consta, porque digamos, hay muchos ejemplos día a día de gente que dice, oye, yo conocí pues esta opción política, por ejemplo, o esta otra, a raíz de este libro me hice cambiar completamente lo que pensaba, desde entonces voto una cosa distinta, pienso distinto. Oye, y si ayudas a que... siempre se dice, ¿no?, que los libros no pueden cambiar el mundo, lo cual es cierto, pero si ayudan a cambiar a las personas, dado que son las personas las que sí cambian el mundo, nos podemos dar por satisfechos. Qué bien, Roger, qué bien. Y para cerrar con esto, ya la última pregunta, Roger, ¿cuál es tu visión de un mundo mejor? Un mundo mejor, pues evidentemente un mundo con más educación, con menos guerras, en su momento un mundo con vacuna para la pandemia, pues sobre todo, pero sobre todo un mundo con mayor educación. Yo creo que la educación es fundamental, la educación es lo que nos hace libres, la educación es lo que nos hace progresar y así demuestra en la historia. Hay además un montón de libros, los de Steven Pinker, el de Hans Rosling, Factfulness, que lo que nos vienen a explicar y lo demuestran con datos es que el desarrollo, el motor, la máquina que nos hace ir para adelante no es otra que la educación. Cuando tenemos educación acabamos teniendo personas más formadas, cuando tenemos personas más formadas son personas que tienen capacidad de ser más innovadoras y por tanto de llevar al mundo grandes inventos pues que reducen la mortalidad, reducen las enfermedades, las epidemias, reducen también las guerras porque son pueblos menos belicosos y en general hacen que todos podamos vivir con armonía con el prójimo, en libertad, que es fundamental para poder vivir en paz y sobre todo con progreso económico, que gracias a estos avances es lo que hemos conseguido y de manera abismal durante los últimos 100 años. Lo que espero, lo que me gustaría es que los próximos 100 años no fueran para atrás, sino que fueran para adelante, es decir, que siguiéramos creciendo, sacando a tanta gente de la pobreza, a tanta gente sin educación, sin agua, sin luz, sin servicios básicos, como hemos ido sacando estos últimos años en todos los índices, mortalidad infantil, bueno, todos los índices que simplemente nos hacen, digamos, nos permiten percibir cuál es el bienestar de la sociedad. Progreso económico con fondo moral. Oye, muchas gracias por tu tiempo, complacido, de verdad, encantado. Te envío un gran abrazo. Muchas gracias, de verdad me emociona. Un abrazo enorme, Víctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.